Buenas, buenas. Seguimos con la lectura de El Bar Celestial, capítulo 13. Sentir la verdad. Disher paseó la mirada por su camarín buscando el taburete del resplandeciente piano de concierto. Nada parecía haber cambiado mientras dormía. Era el camarín más grande y de mejor calidad que Disher jamás hubiera visto. Todavía no podía dejar de admirar el boiserie de madera de fresno, los muebles costosos y las flores, hasta un bar lleno de bebidas. Miró su reloj, 7:19. Todo andaba según el horario. Se calentaría los dedos un par de minutos antes de ponerse el smoking. Recordó las últimas palabras de Jim Green: con tus mejores ropas. Me pregunto si estará fuera. Sorprendente que haya enviado un auto a buscarme y ni siquiera me haya enviado una nota o un mensaje para saber cómo está o algo por el estilo. Seguro que es un personaje extraño. Disher frunció el ceño. Sin motivo alguno, sintió la misma sensación de miedo que había estado yendo y viniendo todo el día. Tiene que dejar de lado esos pensamientos negativos, se dijo. No importa de dónde vengan esas estupideces, vibraciones negativas, tienes que sacártela de la cabeza. No hay absolutamente nada que puedas hacer al respecto. De manera que concéntrate en la tarea que tienes por delante y se acabó. Tienes que tocar un concierto en apenas unos minutos. Volvió a mirarse la mano derecha. La sensación de calor había desaparecido. Se sentía bien y nada más. Sacudió sus manos para soltarlas y empezó a tocar. Dado el poco tiempo que tenía, pensó que atacaría la música justo antes de la transición del primero al segundo movimiento. Mientras tocaba, trató de mejorar su estado mental, pensando en los momentos más felices de su vida. Lo primero que surgió en su cabeza fue la excursión de pesca con su papá. Tenía 10 años y estaban los dos solos. Un día entero con su padre. Nada de mamá para alterar las cosas. Nada de teléfonos que se llevaran a pa al trabajo. Nada de listas de tareas que tenían que realizarse simplemente porque había que hacerlas, como solía decirle a Disher. Los dos solos, completamente solos en un lago tranquilo, pescando truchas. Promediaba el verano y sin embargo, por algún extraño motivo, era un día fresco y gris. En realidad era el tipo de día que Disher le encantaba. Detestaba los veranos húmedos y opresivos de Chicago. Le hacían pensar que estaba en el invierno sin haber hecho todas las cosas divertidas que determinaban que uno fuera a parar allí. El lago Shawano estaba a 3 horas de su auto de la casa de los Taylor, pero bien podría haberse estado en otro planeta. Nada de tránsito, nada de aviones que rugían en lo alto del cielo, y nada del comportamiento rudo e histérico de los adultos, que era parte de la vida cotidiana de Disher en esa ciudad. Pa había llevado un almuerzo doble y un tentapié para los dos, y simplemente se sentaron en el bote durante horas, sin decir una palabra, solo tirando la línea, enrollándola a los tirones un poco cada vez y comiendo todo lo que querían en el momento en que querían. Era como si lo hubieran liberado de la cárcel y además estaba con su papá, seguro y protegido. Nada podía andar mal. Fue uno de los mejores días de su vida. Disher se aproximaba al punto difícil de su música. Sentía el dedo a la perfección, nada especial. Por cierto, había dormido un rato largo. ¿A qué obedecerían esas lágrimas? No era habitual que lloraba, sobre todo mientras dormía. Me pregunto por qué no puedo recordar dónde me encontraba cuando comencé a meditar. Es como si hubiera estado en un sueño. Los sueños sin duda son extraños. A veces uno los recuerda y a veces no. Era como si algo importante hubiera ocurrido, ¿pero qué? Estaba llegando casi el momento de la verdad en la música. Lo hacía acordar a cuando miraba patinar a los atletas olímpicos. ¿Podría la chica hacer el triple salto o no?
¿Podría superar su momento de duda y seguir tocando? ¿Podría encontrar la libertad musical y remontarse a nuevas alturas? Lo sabría en ese momento. Un fuerte golpe en la puerta lo interrumpió. Señor Taylor, ¿me oye? Diller dejó de tocar. Sí, respondió. Lentamente se puso de pie, caminó hasta la puerta y la abrió. Vestido aún con su uniforme gris con cordones dorados, el guardia de seguridad estaba frente a la puerta mirando su reloj. «Tiene 5 minutos, señor». «Gracias», dijo Diller, empezando a cerrar la puerta. El guardia vio a Diller que solo llevaba su short y una remera de tenis. «Disculpe, señor», le dijo, «no va a salir así, ¿no es cierto?» «Todavía tengo que cambiarme». «Oh», dijo el guardia, «bueno, tendrá que pegarse una corrida para estar a tiempo». Diller empezó a cerrar la puerta nuevamente. «Lo oí tocar, señor», prosiguió el hombre. «A mí me sonó muy bien, nada despreciable para un músico que nunca tuvo un camarín propio». Diller rió para sus adentros y sonrió. «Gracias, tiene buena memoria. Ahora tengo que prepararme, ¿de acuerdo?» «De acuerdo, lo veo después». Diller cerró la puerta y miró de nuevo su reloj pulsera. Eran las 7:26. 4 minutos para ponerte el smoking y peinarte. Pero, santo cielo, ni siquiera le has dado un título a tu pieza todavía. Vamos, Taylor, pon la cabeza en el partido. Exactamente las 7:30. Jonathan Taylor. Diller para sus amigos y conocidos. Emergió de su camarín impecablemente vestido con su smoking alquilado. Caminó rápidamente por el corredor hacia los escalones y la puerta de entrada que el señor White le había indicado que debía usar. Respiró hondo y abrió la puerta del escenario. «Vamos, Taylor, hazlo», se dijo. «Hagamos que mamá se sienta orgullosa». Se detuvo un momento y cambió su actitud mental. «Hagamos que yo me sienta orgulloso». Cuando abrió la puerta, advirtió que había camarógrafos de televisión y varios micrófonos colgando sobre el escenario, así como en el proscenio. Reflectores y luces resplandecían contra el telón rojo y los 2 instrumentos de teclado negro que lo aguardaban. Caminó hacia el costado del Steinway e hizo una reverencia ante el público. No podía ver quiénes estaban a causa de las luces. «Buenas noches, damas y caballeros», dijo una voz clara y firme. «Mi nombre es Jonathan Taylor. Esta noche tocaré una obra especial para ustedes. Es un concierto para piano en 2 movimientos titulado Concierto para piano en re mayor». Un aplauso educado respondió a su anuncio mientras se deslizaba sobre el taburete y se ponía cómodo. Al parecer había más gente allí de la que había esperado. Sonaban como 50 personas aplaudiendo. «Aquí estás, Taylor. Esto es lo que has estado esperando desde quién sabe cuándo. Se diría que desde siempre. 3 años pueden parecer un guiño y una eternidad al mismo tiempo». Diller se frotó las manos. Era el momento mágico, pero estaba luchando con su ansiedad respecto de las frases de transición y de su dedo. Sus temores se cernían en las sombras de su mente, listo para distraerlo. También estaba luchando contra un temor natural a echarlo todo a perder, a equivocarse y arruinar cualquier oportunidad que tuviera de iniciar una nueva carrera. Y además estaba una sensación de condena inminente. Tenía que sacársela de la cabeza. Luego se encargaría de ella, después de la audición. Ahora no podía hacer nada al respecto. Todo eso atravesó su mente en una milésima de segundo. «Nada de esas cosas negativas va a hacerte bien ahora, Taylor», se dijo. «Tienes que intentar hacer algo diferente. La gran pregunta es, ¿qué? ¿Qué puedes hacer en este momento que sea diferente y se abra la posibilidad de mejores resultados que cualquiera de las cosas que hayas hecho antes? Ya te llegará. Empieza a tocar, con sentimiento». Diller empezó a tocar. «Manténlo liviano, compañero, agradable, liviano y suave, triste pero suave, no sentimental». Sus pensamientos volvieron nuevamente a su padre. Ahí estabas, pa, en la funeraria. Estabas realmente muerto,
con la cara toda blanca y quieto como una foto en una pared. Imposible creer que alguna vez volverías a estar allí para mí, tu hijo graduado en la universidad. Podíamos haber sido tan buenos amigos, tú y yo. Si solo me hubieses dejado entrar, ibas a venir a visitarme cuando me casara. Después, cuando fuera mayor, iba a serte abuelo. Habría sido un abuelo maravilloso, pero ya nunca lo sería. Estabas muerto, realmente muerto. Las manos de Diller se movían livianas sobre el teclado. Los dedos saltaban de una tecla a otra con gracia y la fuerza de sus piernas de bailarina. Y las fuerzas de unas piernas de bailarina. Sus pensamientos fueron a sus vacaciones en Key West. Diller, que hablaba con su padre acerca de beber tanto que terminaría muriéndose, y la respuesta de su padre: sé exactamente lo que estoy haciendo. Sintió que estaba cediendo al conflicto que le había creado la muerte de su padre. Emociones que pocas veces se permitía sentir. Se sentía culpable de su muerte. Habría querido decirle que lo quería. Ese día en Key West, que lo extrañaría terriblemente si no lo tenía cerca. Pero no lo hizo. No hizo ni dijo nada. Simplemente se quedó allí, guardándose sus pensamientos y sus emociones. Si solo hubiera dicho esas cosas, quizá su padre habría dejado de beber. Ese fue el día en que Diller empezó realmente a construir nuevas paredes alrededor de su corazón. Paredes que la música una vez había roto. La construyó más fuertes y más altas para que esta vez ni una gota de música pudiera colarse. Su mayor temor había sido hundirse en la marea de emociones, si alguna vez se rompía el dique. Diller le tenía miedo a su rabia, una rabia que no podía admitir que sintiera hacia su padre a causa de su total despreocupación por los demás cuando decidió morir. Te fuiste y me dejaste con mamá, pensaba Diller ahora, mientras sus dedos volaban sobre las teclas. Eso no fue justo. Y ella también estaba enojada conmigo y lo descargó todo en mí. ¿Por qué tuviste que hacer eso? ¿Por qué tuviste que dejarme solo con ella y toda su rabia? Yo no sabía cómo distinguir entre la rabia, los padres y la muerte. No sabía nada. Solo sabía que se pasaba casi todo el tiempo gritándome por cosas inexistentes y no había nada que yo pudiera hacer para evitarlo. Ella era el único progenitor que me quedaba. No podía despedirla. Tenía que quedarme callado, pero no me gustaba un pito. Pero, ¿por qué te estoy cargando con todo esto, pa? Tú estabas muerto. Dios mío, Taylor, ¿por qué te la agarras con tu padre muerto? Los nervios probablemente. Revivir todos esos sentimientos infantiles que siempre has tenido miedo de sacar al exterior. Pero ¿por qué ahora? Tuviste 20 años para hacerlo. ¿Por qué ahora, en medio de este momento importante, hace que resurjan esas viejas heridas? Bueno, has tenido éxito en algo. Por cierto que es una forma distinta de manejar la audición. No lo tenía pensado, sin embargo. Diller estaba llegando al final del primer movimiento. Sus dedos todavía se movían llenos de confianza y energía. Se sentía mejor que en años, al permitirse experimentar todas esas emociones a las que tanto había temido. No era una mala persona por tenerlas. Ahora se daba cuenta. Finalmente estaba siendo honesto consigo mismo. El tema ahora no era en realidad su padre, sino él. Su incapacidad para sentir todo lo que podía. Su incapacidad para compartir esos sentimientos, fueron los que fueran, rabia o felicidad, tristeza o excitación, amor u odio. Su incapacidad para enfrentar la pasividad de su padre y la agresividad de su madre. Su temor a permitir que el amor de Mary entrara en su vida, porque eso podía abrir el reducto de emociones encerradas en él. Esa era la clave. Eso era lo que lo hacía sentir tanto mejor. Era la libertad de decir la verdad. La libertad de sentir la verdad. Eso era, sentir la verdad. Diller abrió los ojos durante un breve instante para asegurarse de que no estaba soñando. Vio el telón rojo y los reflectores resplandecientes.
En un extremo del escenario, su mirada alcanzó a ver la bandera americana y la de California lado a lado. En el extremo de cada mástil de madera aparecía el emblema de un águila. Cerró nuevamente los ojos. Eso era, se remontaría como un águila, igual que como a veces lo hacía en sueños. Su corazón saltó de alegría. Eso era, iba a hacerlo. Su concierto iba a volar. Iba a dejarse ir y a sentir la verdad. La verdad acerca de su padre y su madre y él mismo y su vida y todo lo demás. No tenía que mentir más o aparentar. Todo estaba allí, dentro de él. Podía volar y remontarse como un águila. Estaba llegando a la parte en que siempre se embrollaba. No le importó, no importaba, no era un problema. Iba a remontarla como un águila levantando vuelo a través de una ráfaga que la tiraba hacia abajo. Súbitamente, su mano derecha empezó a sentir calor nuevamente y Guiller se sintió como si dentro de él tuviera poderes que nunca había soñado. Estaba reescribiendo su concierto mientras los tocaba. La música que tocaba era la mejor que jamás había escrito. Había encontrado la pasión. Era la verdad sobre cómo sentía realmente acerca de todo. Era libre. Sus dedos corrieron sobre el teclado inventando nuevos temas, encontrando nuevas armonías y contrapuntos, introduciendo nuevas frases melódicas. ¿Quién era ese tipo que tocaba el piano? ¿Era realmente él? Esa música había estado dentro de él durante todos esos años, pugnando por salir. A lo largo de todos esos meses y años había oído ese concierto en su cabeza, pero no había podido sacarlo. Ahora que estaba fluyendo, no quería que terminara. Atravesó la transición que lo había obsesionado durante meses desde el accidente de béisbol. Era como si nunca hubiera habido un problema. Su mano derecha todavía sentía calor y fuerza. Hagas lo que hagas, Taylor, no pienses en lo que estás haciendo. Solo deja que la música y la pasión fluyan. Que tus pensamientos sean de amor. Basta de pensamientos negativos para ti. Basta del juego de la culpa. Pa no te hizo nada. Te lo hiciste tú mismo y mi mamá no fue mezquina contigo a propósito. Simplemente ocurrió. Los dos te amaron lo mejor que pudieron. Eran apenas dos personas que aprendían de su experiencia vital, de la misma manera que tú aprendiste de ellos. Cometieron errores al igual que tú. Lo que ocurrió en Florida no fue culpa de nadie, ocurrió y nada más. Fueron lecciones de las cuales aprender cómo podía llegar a ser un ser humano mejor, Taylor. Oh, déjalo que fluya, Jonathan Patrick Taylor. Adelante y remóntate como un águila. Imagínate a ti mismo bien alto sobre la tierra. Mira hacia abajo. Los problemas del mundo son tan pequeños e insignificantes cuando estás allí arriba, deslizándote en el viento. El amor que das es lo que importa. Quería mirar a los costados para ver si estaba solo. Tenía la extraña sensación de que si miraba podría olvidarse de cómo volar y entonces estrellaría. Casi había terminado de tocar el segundo movimiento. Era lo mejor que había tocado nunca, lo sabía, pero no quería pensar en ello. En su lugar, siguió disfrutando la liberación de sus emociones, que se movían mágicamente a través de sus dedos sobre el teclado. Y como recompensa, las notas no solo volvían a él como sonidos que percibía en sus oídos, sino como una reverberación que sentía en cada célula de su cuerpo. Era una unión jubilosa entre la música que siempre había oído en su cabeza y la expresión exterior de su recuerdo. La música estaba perfectamente equilibrada. Guiller sentía como si estuviera moviendo hacia un estado de arrobamiento, con su cuerpo convertido en el instrumento de sus relaciones entre mente y corazón. En eso algo se movió en lo profundo de sí, algo que las corrientes del océano profundo finalmente habían dejado al descubierto. Se movió lentamente hacia la superficie, demasiado profundo todavía para saber qué era, pero se acercaba. Y súbitamente terminó. Tocó el último acorde, hizo una pausa para aumentar el efecto y se puso de pie para lo que pensó sería un modesto aplauso o, en el mejor de los casos, un aplauso educado de quien quiera que les hubiera arreglado para mantenerse despierto durante todo el concierto. No deberías haber venido, pensó. No eres un compositor de bandas de sonido de películas. Bueno,
No es una pérdida total. Al menos ahora sabes qué es lo que tienes que hacer para sacar lo mejor del talento que Dios te haya dado. Cuando hizo una reverencia al público, un aplauso atronador estalló en el teatro. Disher sintió como si los desbordara una marea de bravos y gritos de bis. Una sonora voz masculina parecía destacarse. ¡Vamos, Taylor!, gritaba sarcásticamente. ¡Toca más! ¡Tócanos! ¡Otro concierto! Solo otro movimiento más, es todo lo que pedimos. Una punzada de terror atravesó a Disher. ¿Qué pasaba si seguían aplaudiendo y vitoreándolo? No estaba preparado para tocar nada más. Podía haber planeado algo, pero no se le ocurría. Jean Ring no le había dicho nada de una segunda pieza. De pronto el señor White estaba parado junto a él. Vamos, salgamos de aquí. Salieron por la puerta del escenario, bajaron los escalones y llegaron al camarín de Disher. Lo hiciste muy bien, exclamó el guardia, cerrando la puerta y echándole llave. Gracias, dijo Disher, intrigado y frunciendo el ceño. ¿Por qué cierra esa puerta con llave? Quiero que la gente pueda venir a verme si quiere, espero una visita. El guardia sonrió y se sacó la gorra. Ante todo, déjame presentarme. Mi nombre verdadero es Philip Mackinson. Le extendió la mano. Disher se quedó mirando la mano del hombre y finalmente la estrechó. Me alegra darle la mano, sea usted quien sea, dijo sonriendo ante su propia ingenuidad. Pero va a tener que haber mucho rato y con mucha claridad para convencerme de que realmente es el señor Michelson, el director. El hombre volvió a sonreír. Eso me gusta, manejaste bien las cosas. Revisó sus pantalones y sacó su billetera y sus tarjetas de crédito. Se las alcanzó todas a Disher. Considérate en libertad de inspeccionar todo lo que quieras de la billetera, dijo controlando su aspecto en los espejos que había sobre el tocador. Si aún dudas de quién soy, podemos hacer un par de llamados telefónicos. Créeme cuando te digo que soy realmente quien te digo que soy. Disher examinó la billetera y su contenido. Encontró un carnet de conductor a nombre de Phyllis Michelson, con una foto, se adecuaba al aspecto del hombre. Parece que usted realmente es Philip Michelson, murmuró por fin, sacudiendo la cabeza. ¿Por qué se hizo pasar por otro? Me gusta conocer a la gente sin que sepa quién soy, dijo Michelson, poniéndose cómodo en uno de los canapés. La gente por lo general se pone nerviosa y rígida cuando sabe quién soy. Hizo un gesto a Disher para que se sentara. El director de cabellos plateados se echó el pelo hacia atrás con una mano y estudió a su invitado. Fue una obra muy inspiradora la que tocó para nosotros, señor Taylor. Como se habrá dado cuenta, a mi equipo y a mis técnicos también le gustó. Hizo una pausa para frotarse la barbilla. A decir verdad, me dijeron que prefieres que te llamen Disher, ¿es así? El hombre joven asintió. Es de mi época de béisbol. Bueno, de cualquier manera, Disher, dijo sonriendo y dando un afectuoso énfasis al sobrenombre. ¿Qué te parece? ¿Quieres hacer una película con este viejo cascarrabias y tramposo? La cabeza de Disher empezó a dar vueltas. Estaba Philip Michelson ofreciéndole concretamente el trabajo. A medida que Michelson procedía a describirle la película, Disher se preguntaba si perdería el trabajo en caso de preguntarle si podían hablar al día siguiente. En ese momento su cerebro no era más que una masa de tejido amorfo. Necesitaba dormir. Como si hubiera oído el pensamiento de Disher, Michelson se puso de pie. Veo que ya te he dado demasiadas cosas en qué pensar. Por favor, disculpa a este viejo apasionado, Disher. Ni siquiera te di oportunidad de cambiarte el smoking. Debe ser bastante abrumador. Disher también se puso de pie. Está bien, señor Michelson. Quiero oír más de su propuesta, pero necesito un poco de aire fresco y un buen descanso nocturno. ¿Podemos hablar mañana? No te preocupes por ello, dijo Michelson yendo hacia la puerta. Sé que vas a tener que reorganizar un poco tu vida antes de que pueda contar con verte todos los días, pero entraste en la lista de empleados desde el minuto en que subiste al escenario. Por cierto que estoy contento de haber grabado tu concierto. Fue brillante. Estuviste brillante. No puedo creer que hayas estado escondiéndote en San Diego. Hizo una pausa.
Decididamente hablaremos mañana. Disher esbozó una enorme sonrisa. Gracias, señor Michelson. Yo no sé yo no sé qué más decir. Cuando uno no sabe qué decir, agregó el director sonriendo, por lo general es mejor hacer lo que le recomendó mi madre a mi hermana en ocasión de su primera fiesta de promoción. Mantén todo cerrado, excepto los oídos y la nariz. Se rió a carcajadas de su propio, se rió a carcajadas de su propio chiste y abrió la puerta. Cuando estés listo para irte, habrá un chofer esperándote abajo. Te llevará a Beverly Hilton, donde serás mi invitado. Hacemos una fiesta sorpresa en Spago para uno de los productores del film. Si quieres venir, dile al chofer que te recoja más tarde. Estaré en la fiesta para presentarte a la gente. ¿Y qué te parece el desayuno? Te enviaré el chofer. Digamos a las 6. ¿Es demasiado temprano? DJ sonrió. ¿Qué pasa si digo que sí? Michelson se escogió de hombros. Nada, te lo enviaré más tarde. Dime a qué hora. Las 6 está bien. DJ se sonrojó. Había estado probando a Michelson, y justamente como pudo comprobar. Me gusta levantarme temprano, sobre todo cuando es para escribir música y que me paguen por hacerlo. Bien. Michelson extendió la mano y DJ se la estrechó. Entonces todo arreglado. Buenas noches y bienvenido a bordo. Vamos a hacer una gran película juntos, verás. Desapareció por el corredor. Disher volvió al camarín dejando la puerta entreabierta. ¡Sí!, exclamó en un susurro en voz alta, pegando puñetazos al aire. ¡Sí, sí! Lanzaba puñetazos una y otra vez. Dios todopoderoso, murmuró. ¿Puedes creerlo? Se dejó caer sobre el canapé y se recostó, dando patadas al aire. Ayer eras un mozo, mañana serás compositor de bandas de sonido de películas. Taylor, ¿puedes creerlo? Quería compartir la noticia y decírselo a alguien, pero ¿a quién? ¿Su madre? ¿Mary? De repente sintió los efectos de la agotadora jornada. Tanta excitación y apenas unos minutos de sueño en las últimas 36 horas. Lanzó un largo suspiro y cerró los ojos. Un escalofrío lo atravesó, luego otro más. Parecía llenar la habitación esa conocida sensación de que algo horrible estaba a punto de ocurrir, pero más fuerte que nunca. ¿Qué te pasa, Taylor? Estás perdiendo lo que ganaste. Se diría que estás decidido a arruinar tu propia alegría vital. Acabas de anotarte un tanto en el marcador y ahora empiezas con esa basura de siempre del destino, la condena. Alguien llamó a la puerta. ¿Quién es?, preguntó Disher. Patrick, muchacho, respondió una voz familiar. ¿Tienes tiempo para ver a un viejo amigo? La sensación de que algo andaba mal empeoró. El miedo apretó el estómago de Disher. ¿Por qué?, pensó en decirle a Green que se fuera, pero era una locura. ¿Cómo podía decirle a Green que se fuera? Era quien había logrado que todo esto ocurriera. Green entró con una sonrisa de querubín como si fuera el dueño del lugar. Sus ropas eran impecables. No tenía ni un pelo fuera de su lugar. Parecía tener unos 45 años, apuesto, de rasgos fuertes y decididos. Pero miren esto, dijo echando una ojeada a la habitación. Extendió la mano de Disher. Era hora de que salieras de tu cucha de San Diego. Un placer conocerte, muchacho. Disher tomó la mano de Green y su miedo se ahondó. Algo andaba muy mal. Necesitaba irse de ahí y pronto. También para mí es un gusto conocerlo, señor Green. Mejor posponer cualquier negocio hasta mañana, Taylor. Hay algo siniestro en este tipo. Pero tengo que cambiarme el smoking enseguida. Me esperan. Pero muy bien, muchacho. Green enfiló hacia el bar. Tú te cambias, yo prepararé una copa para celebrar. Sabes que lo dejaste desmayado, ¿no es cierto? Nada de tragos para mí, gracias, dijo Disher. Me dejarían desmayado ya mismo. ¿Cómo te puedes deshacer de este hombre educadamente? Tengo que sacarme ese traje de mono y salir de aquí. Hay algo malo en este fulano. Tiene una forma de ser. Me recuerda a alguien que he visto antes en otro lado. Mientras Disher se sentaba en el tocador, podía ver a Green a sus espaldas, reflejado en el espejo. Otro espejo detrás del bar mostraba a Disher
todo lo que Green hacía mientras daba vuelta entre las botellas del bar. Oh, vamos muchachos, tenemos que celebrar un poco. No todos los días se gana a gente como Philip Mickelson. Cree que eres la encarnación del Mesías en su segunda venida. Disher frunció el ceño. ¿Engañar? ¿De qué me habla? Bueno muchachos, los dos conocemos tu problema con la transición y tu meñique arruinado, ¿o no? Produjiste una especie de milagro ahí arriba, deslumbrándolos con tu trabajo de pedales. Disher no sabía qué decir. Era una conversación extraña, viniendo de alguien que se suponía era su agente y defensor. Disher miró intensamente el reflejo de Green en el espejo. Se volvió un poco borroso. Por un momento le pareció que otro rostro se superponía al de Green. Disher recordó un truco que había visto usar a cierta gente para ver fotos tridimensionales camufladas. Había usado esa técnica hace poco, pero no podía recordar dónde. Centró su mirada en el borde exterior del reflejo de Green y entonces se quedó helado. No quería mover la cabeza, simplemente la dejó en el mismo ángulo. ¿Qué era esa imagen en el espejo? El reflejo se hizo más claro y le pareció vagamente familiar. La imagen que apareció era la de un hombre más o menos de la edad de Disher, vestido de negro, llevando una bandeja llena de vasos de bar. Luego empezó a cambiar. Ahora veía que era el hombre que lo había golpeado y arrojado por la ventana, el atacante que siempre aparecía en sus pesadillas. Disher quedó estupefacto ante las imágenes que veía frente a él mientras escuchaba a que Green cantaba. No estás cansado de escaparte del diablo, por si no lo sabes, es igual a ti y a mí. Oír la balada intensificó el temor de Disher, que perdió su foco de atención. La imagen volvió a cambiar, transformándose en el rostro de Green. Ha sido un fulano difícil de encontrar, Patrick, pero al final siempre me dejaste saber dónde estabas. ¿De qué estás hablando? Ignorando la pregunta de Disher, el hombre se echó a reír. Siempre creíste que yo era el responsable. El miedo latió a través del cuerpo de Disher con tantas otras veces en su vida. Aquel fin de semana en Chicago, la noche en que el restaurante se hundió, pero sobre todo en los últimos tiempos, cuando se rompió el dedo en el partido de béisbol, en el espigol de la playa Misión, cuando estaba en la limusina, cuando había recibido llamados de Green. Sabes que nunca podrás librarte de mí. Realmente soy tu amigo y estoy aquí para ayudarte, pero fue divertido atormentarte. Disher hizo una profunda inspiración y oyó las palabras déjalo ir en su mente. Se concentró de nuevo en la técnica. Ahora eres distinto. Nunca te habías permitido verme hasta ahora. ¿Piensas que puedes manejarme, muchacho? El rostro de Green se volvió borroso. No era más el rostro del cazador de talentos. La nueva imagen se estaba volviendo más clara, demasiado clara. Disher no podía creer lo que estaba viendo. Se le puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Era el propio rostro de Disher. Disher se levantó del tocador, pero tenía las rodillas flojas. Luego hasta el canapé, derrumbándose sobre él y cubriéndose el rostro con las manos. Quería salir cuanto antes de allí. Algo extraño estaba ocurriendo y no tenía tiempo ni energía para resolver el enigma. De repente sintió que una calidez peculiar invadía su mano derecha y recordó cómo se había sentido en el piano sobre el escenario. Recordó lo bien que se había sentido volando como un águila. Eso era la verdad. La verdad lo había liberado. La verdad de sus sentimientos le había permitido remontarse a nuevas alturas. No iba a huir de esta amenaza. Era hora de que Disher averiguara de una vez por todas quién o qué era Green. Estaba cansado de levantar paredes contra sus miedos o huir de ellos. ¡Ya basta! Finalmente tenía que enfrentar a esa persona, fuera quien fuera, le costara lo que le costase. A pesar del miedo que sentía, estaba listo a enfrentar a quien fuera.
Se sacó las manos de la cara y abrió los ojos. El camarín estaba vacío. Solo Diller se encontraba allí. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Green se había ido desvanecido en el aire. Diller se levantó del canapé y caminó hasta el bar. Acababan de usar 2 vasos para mezclar bebidas. ¿Lo habrá hecho Michelson, Green o yo? Tendría que saberlo, pero por mi falta de sueño no lo recuerdo. ¿Es esta habitación tan solo un sueño gigantesco? ¿Todo este viaje no habrá sido más que un sueño? Se oyó un golpe fuerte en la puerta. Diller no respondió. «Señor Taylor», gritó una voz masculina. «¿Y qué demonios ocurría ahora?», se preguntó. «¿Será un truco inventado por Green o por alguien? Quizás un mago o solo me quiere confundir para obtener algo. Si es Green, todo está como antes. La verdad me liberará. Sea lo que se proponga, puedo manejarlo». «Adelante». Un hombre asomó la cabeza. «Soy Johnson, de seguridad. Tengo una nota para usted que alguien dejó en mi casilla». Diller avanzó y tomó la nota. «¿Vio al hombre que escribió esto?» «No, la vi hace apenas un minuto sobre mi escritorio». El guardia de seguridad empezó a irse. Luego se dio vuelta y le dijo: «No quiero apurarlo, pero voy a cerrar todo en unos minutos». «Gracias, miré enseguida». Diller cerró la puerta y miró su nombre escrito en el papel doblado: Jonathan Patrick Taylor. Abrió la nota. «Perdón por no haber podido quedarme. Me encontraré contigo en cualquier otro momento y cualquier otro lugar». Estaba demasiado cansado para seguir pensando. Solo quería irse. Diller se cambió rápidamente y armó su valija. Bajó a toda velocidad y encontró una limusina blanca esperándolo, con un chofer en el asiento delantero. Con una profunda inspiración, Diller miró el claro cielo nocturno. Las estrellas parecían brillar más que de costumbre. Sonrió y miró hacia lo alto durante unos momentos. Su mano derecha empezó a irradiar calor otra vez. La sacó del bolsillo para mirarla y algo cayó sobre los escalones. Se inclinó para recogerlo. Era el sobre de Mary, era el sobre que Mary le había dado en la playa Ocean. Algo que parecía haber tenido lugar hacía un año, pero que solo había ocurrido esa mañana. Entró en la parte trasera de la limusina y discó el nuevo número de Mary. «Hola», dijo ella con voz somnolienta. «Hola, no te desperté, ¿no?» «Bueno, hola». La voz de ella saltó a la vida. «Se te oye lejos, ¿dónde estás?» «En Los Ángeles. Es una larga historia, te la contaré en un segundo. Primero tengo que hacerte una pregunta», dijo mientras buscaba el botón y abría el techo corredizo de la limusina. Por algún motivo quería mirar las estrellas mientras hablaba. «¿Crees que nuestra flor todavía está sana y salva?» Se ha llegado hasta aquí. Hemos terminado de leer El Bar Celestial. La verdad que fue una experiencia increíble. Este libro lo conseguí en un lugar de libros usados que creo que lo había pagado 2 pesos. Y la verdad que me hizo pensar un montón de cosas y todo lo que dice es muy interesante. Vibró conmigo. Quería agradecerte por haber escuchado estas lecturas, y si te interesan para que siga haciendo más, te agradecería si te suscribes al canal y aprietas la campanita o haces comentarios y compartes para poder hacer más lecturas como de este estilo. Así que, bueno, antes de mandarte un abrazo, hablo la última parte, que es acerca del autor. Tom John Gordon creció en el sur de Chicago y se graduó primero en comunicación y luego obtuvo una maestría en relaciones humanas. Su carrera profesional ha incluido su desempeño como consejero familiar y educador público del Departamento de Servicios para la Juventud del alguacil del condado de Cook, dueño de un restaurante flotante de frutos de mar en Los Cayos de la Florida,
especialista en formación de dinámica general en desarrollo profesional y consultor de empresas. Le gusta tocar el piano y practica todos los deportes. Ha actuado en teatros comunitarios, así como en unas pocas producciones profesionales. Cuando me aproximaba a los 40 años y fui al Bar Celestial, finalmente descubrí lo que debía hacer cuando creciera: enseñar. Así nos despide el autor, un capo, un genio. La verdad que esto es una obra de arte. Una obra de arte. Bueno, te mando un abrazo fuerte, un abrazo de oso, y nos vemos en una próxima lectura. ¡Chao!